Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? Mi nombre es Adin Ortiz de Enigma CR. En este video vamos a continuar con el curso de Contabilidad Básica de la Universidad de Costa Rica. Específicamente estamos utilizando el libro de Contabilidad y su aplicación, un nuevo enfoque. Los autores son Rídiger, Artavia Barbosa y Susana Badella Quesada. Es un libro bastante completo y complementario para las personas que estudian alguna carrera de administración, de contabilidad o que la carrera sea diferente, pero dentro de sus cursos o el plan de estudios tengan que llevar algún curso de contabilidad y finanzas, ¿ok? Bien, complementario a eso, le recomendamos a las personas poder adquirir el curso de aplicaciones ofimáticas para la toma de decisiones, ya que es complementario en el uso de Excel, ¿verdad? Entonces, la contabilidad también funciona o se desarrolla en lo que sería Excel. Entonces, es muy importante que las personas también sepan usar Excel. Bien, vamos a continuar con el capítulo número uno que dice Introducción a los conceptos contables. Los objetivos de este capítulo son los siguientes. Comprender la importancia del comercio, su origen y sus operaciones en el desarrollo del ciclo de la contabilidad. Conocer los diferentes tipos de comerciantes, personas físicas y jurídicas y los diferentes tipos de empresas. Conocer los principales documentos comerciales utilizados en la contabilidad. Conocer la definición de contabilidad, contador y los diferentes tipos de contabilidad. Conocer los propósitos de la contabilidad, los aspectos legales que la rigen. Comprender los componentes básicos de la estructura de la contabilidad. La ecuación contable, sistemas contables y el uso de signos, ceros, paréntesis y rayas en los estados financieros. Comprender el concepto de cuenta, partes de la cuenta y sus funciones mediante la regla del cargo y abono. Conocer el concepto de catálogo de cuentas y sus objetivos. Bien, orígenes del comercio, dice. En sus orígenes, el comercio se da mediante un trueque, es decir, se intercambiaban unos productos por otros. No existía el dinero, por lo que si tenías un excedente de granos de arroz, ibas al mercado y lo que adquirías lo pagabas con tus granos de arroz. Conforme pasaba el tiempo, la gente percató de que era muy difícil medir lo que costaba un producto en granos de arroz, por lo que se inventaron las monedas que estaban acuñadas en oro, plata o bronce, con el fin de poder medir más adecuadamente su valor. Posteriormente se creó el dinero, billetes, cuya característica es tener el valor intrínseco que nos permiten adquirir distintos bienes y servicios que necesitamos. Así como hoy existen mercados cuya actividad comercial está basada en la adquisición y venta de diferentes productos que están disponibles para los que tienen el dinero suficiente para adquirirlos. Esta actividad comercial intervienen al menos dos personas, una que compra y otra que vende, realizando un acto de comercio llamado la compra y venta. En la mayoría de los países, la actividad comercial se encuentra regida por un código de comercio. Según dichos códigos, pueden ejercer el comercio las personas físicas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio actos de comercio, haciendo de ellos su ocupación habitual. Entre ellas, las personas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades constituidas según dicho código, las sociedades extranjeras cuando actúen como distribuidores de los productos fabricados por su compañía en su país, o bien sociedades extranjeras que ejerzan el comercio en nuestros respectivos países. Tipos de comerciantes. De lo anterior se entiende que las personas físicas pueden ejercer el comercio al igual que las personas jurídicas. Las personas físicas pueden ejercer sus actividades comerciales como personas físicas con actividades lucrativas, es decir, a título personal o bien de manera independiente formando una empresa individual de responsabilidad limitada, con sus siglas EIRL. En la actualidad, su patrimonio personal se encuentra separado del patrimonio de su empresa. Por su parte, las personas jurídicas ejercen el comercio en forma colectiva, tienen personería jurídica y poseen tanto derechos como obligaciones, pero no actúan como un sujeto, sino como una organización. Existen diferentes tipos de personas jurídicas según el país. Por ejemplo, en Costa Rica, según lo establece el Código de Comercio, se tiene la sociedad
En nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la más común, la sociedad anónima. Sociedad en nombre colectivo. Existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, pero ilimitada y solidariamente. De las obligaciones sociales, la razón social se formará con el nombre y apellido o solo el nombre de unos o más socios, con el aditamento y compañía u otra expresión equivalente que indique la existencia de más socios si los hubiere. Sociedad en comandita simple. Está formada por los socios comanditados o gestores a quienes les corresponde la representación y administración por socios comandatarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al aporte del capital. Los socios, gestores o comanditados son responsables por el monto del capital suscrito. La razón o firma social deberá formarse necesariamente en el nombre, con el nombre, nombres o apellidos de los socios gestores o comanditados y el aditamiento y compañía de sociedad comanditada, lo que podrá abreviarse como S en C. Sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden únicamente con sus aportes, salvo los casos en que la ley amplíe esa responsabilidad. Estas sociedades podrán tener una razón social o denominarse por su objeto o por el nombre de los socios o por el nombre que los socios quieran darle. Y será requisito indispensable en todo caso el aditamiento de sociedad de responsabilidad limitada, SRL, o solamente limitada, pudiéndose abreviar SRL o LTD. El capital social estará representado por cuotas nominativas que no son transmisibles por endoso. Todo traspaso de cuotas para que afecten a terceros deberá necesariamente constar en el libro de actas o registros de socios de la sociedad o tener fechas ciertas y podrá además inscribirse en el registro mercantil. Sociedad anónima, el capital social estará dividido en acciones y los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones. La denominación se formará libremente, pero deberán ser distintas de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión. Es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Surge aquí un concepto de empresa o negocio. Una empresa o negocio es la organización de varios elementos productivos para la realización de una determinada actividad económica según acuerdo de una o más personas que mediante la coordinación de dichos factores productivos elaboran un determinado producto o servicio para su respectiva comercialización. Tipos de empresas. Dentro de las empresas se encuentran las lucrativas que tienen como fin el generar ganancias. Sin embargo, pueden existir empresas cuyo fin no es lucrativo, sino más bien de servicio social. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, cooperativa, asociaciones solidaristas y otras. Las empresas también se pueden clasificar en empresas de servicios, empresas comerciales y empresas industriales o de manufactura, dependiendo del tipo de actividad que realice una empresa. Así será el sistema de contabilidad que necesita. Los documentos comerciales. Como se ha expuesto en secciones anteriores, los comerciantes realizan actividades o transacciones las cuales deben ser considerados por la contabilidad. Para iniciar dicho proceso, la contabilidad necesita conocer cuál fue el tipo de negocio o transacción que realizó el comerciante. Para cumplir con el fin, el comerciante necesita dejar evidencia de su transacción y lo realiza por medio de llamados documentos comerciales.
A continuación, se estudian los documentos comerciales más utilizados y relevantes en el comercio actual. Recordemos que parte de los objetivos es estudiar los orígenes del comercio, ¿verdad? Entonces, probablemente encuentren documentos que ustedes digan, bueno, pero eso ya no se utiliza en la actualidad, pero forman parte del origen de cómo se fue desarrollando el comercio. Dice que definiciones descritas se encontraron en el Código de Comercio de Costa Rica, ley número 3284. Bueno, este código del 10 de 9 del 2012. ¿Sí? Ok, tenemos el primer documento que es un vale. Vamos a ver, dice, este tipo de documento es empleado por algunas empresas como comprobante de respaldo para el adelanto del dinero a sus empleados, por conceptos tales como adelanto del sueldo, adelanto de gastos, por viáticos, adelantos para compras. Las personas encargadas de custodiar este tipo de documentos es normalmente el encargado de la caja chica, quien será responsable de responder el dinero en caso de que extravíe los documentos originales. Algunas veces los documentos originales de Vale se entregan a otros departamentos de la empresa para que procedan a su cobro. Por ejemplo, los vales para adelanto de sueldo se envían a la sección de encargada para que le bajen en la planilla, ¿ok? Entonces, bueno, por acá tenemos un vale, las partes del vale. Dice que el nombre de la empresa, vale de caja chica como descripción en el título del documento. Tenemos la fecha, por el monto, dice sírvase, entrega a, o sea, quién se está entregando el dinero, la suma de cuánto, el concepto de, bueno, el concepto es el por qué se está entregando, ¿verdad? Entonces, adelanto de dinero, viáticos, este, aplicación contable número, que eso es como el número de recibo, me imagino. ¿Quién lo solicita y quién lo autoriza? Ok, entonces, así es sencillo, se redacta y desarrolla un vale en una empresa. Por acá tenemos el recibo. Es un documento que se entrega a cambio de una cierta cantidad de dinero que se escribe en el pago de una obligación. El recibo puede hacerse en cualquier papel, puede comprarse las fórmulas impresas que se venden en las librerías o diseñarse especialmente. ¿Ok? Recordemos que estamos estudiando el origen del comercio, entonces probablemente ya este recibo no sea igual que la actualidad, ¿verdad? Porque ahora los recibos son como digitales, electrónicos, entonces para que lo tengan en cuenta y luego digamos como que este, no malinterpreta la información. Vamos a ver. ¿Ok? El recibo puede hacerse en cualquier papel, puede comprarse las fórmulas impresas que se venden en las librerías o diseñar especialmente según la necesidad de la empresa para hacerlo en una imprenta. Es recomendable que esté prenumerados y que se lleve un control estricto para que no se pierda ninguno. Normalmente se confecciona en duplicado, pero si fuese necesario puede tener más copias. En caso de que se deba anular este documento, no debe romperse ni estropearse, sino que debe anotarse mediante un sello o forma manual la palabra nulo. Este justificante se utiliza cuando se recibe dinero por servicios, abonos o clientes, ¿verdad? Entonces, esta definición de nulo realmente es muy interesante porque uno diría, bueno, es que este recibo no está haciendo ninguna función, mejor lo boto o lo elimino o lo rompo, ¿verdad? Pero vieras que es muy interesante porque hasta en las bases de datos, si tenemos un registro, no sé, de 100 datos y hay 10 datos que, por ejemplo, no sé, no están activos, entonces no es conveniente eliminarlos, o sea, nada más es como ponerles una descripción nulo para que se sobreentiendan de que no está en funcionamiento, ¿verdad? O que el recibo no es viable. ¿Por qué? ¿Qué pasa si falta un recibo y no lo tenemos? Simplemente no le pusimos nulo, no lo tenemos y lo rompimos. Puede que uno sí haya pasado eso, pero digamos, puede que si se manejan esas malas prácticas, otros recibos, alguien anote ahí un monto y se vaya o sea, justifique, digamos, un dinero que realmente no existió, ¿verdad? Digamos que a lo que en buenas palabras se le llama lavado de dinero. Entonces, para que no falte ningún recibo, es mejor no botarlos y simplemente tenerlos ahí. Aunque el recibo, digamos, no sirva en relación a que no vaya a justificar ninguna transacción acreditable, pero por lo menos está bien el recibo y se entiende, digamos, como que todo está en orden. Factura.
Presenta un documento legal que se emite a raíz de un contrato de compra-venta. Según los códigos de comercio, será título ejecutivo contra el comprador para la suma al descubierto. Si está firmada por el comprador, por su mandatario o por su encargado debidamente autorizado por escrito orden de compra, y siempre que se le agregue el timbre fiscal correspondiente al presentarlo al Poder Judicial, ¿ok? Entonces, tiene que tener un timbre fiscal, ¿verdad? De tributación, digamos, el número de factura. La factura es un elemento de juicio para contabilizar, por lo que ocupa un lugar prevalente en los formularios que utiliza una empresa. Por ello, las leyes fiscales de cada país definen ciertas normas para regular. Normalmente se les exige a los comerciantes que están sujetos al pago de impuestos el emitir facturas debidamente autorizadas por la administración tributaria de su país, aunque varían según el estado del país. Por lo general, los requerimientos para las facturas debe ser el siguiente. La forma impresa debe tener nombre de contribuyente o razón social y la denominación del negocio, nombre de fantasía si existe. Ok, nombre de fantasía, es como, ¿cómo se llama su empresa? La razón social es, digamos, quién es el representante legal de esta empresa por detrás, ¿ok? Número de cédula de identidad o de cédula jurídica del contribuyente, número consecutiva, ¿verdad? Una factura tiene que tener un número consecutivo. No se pueden repetir dos números en una factura, digamos, tienen que ser diferentes. Espacio para la fecha de transacción, condición de la venta, contado crédito en consignación, etcétera, cuando corresponda. Identificación de la impresión, el nombre del impresor al pie de la imprenta. Al momento de la emisión de la factura debe contener lo siguiente. ¿Ok? Redacción en español o idioma autorizado y como mínimo extenderse en duplicado. El original se entrega al comprador y el duplicado será el documento que ampare al asiento contable del vendedor. Entonces yo le entrego la factura original al comprador y yo, digamos, me dejo un respaldo para poder justificar mis libros contables. La fecha de emisión, nombre completo, razón social de comprador. Bueno, la factura, ¿verdad? Lo que indica es como que tiene que entender la información de quién, o sea, yo estoy vendiendo, pero quién también me está comprando porque hay una trazabilidad de la información. Número de cédula de identidad o cédula jurídica del comprador, detalle de la mercancía, tarifaria, naturaleza del servicio prestado, precio unitario expresado de manera nacional o autorizado. Aquí se especifica, por ejemplo, el concepto de clase de mercancías, nombre, modelo, calidad y serie. Descuentos concedidos con inclusión de su naturaleza y montos cuando correspondan. Impuestos a que se está afectando la venta de mercancías o servicios según corresponde el monto total de la venta. Pero entonces, por ejemplo, una persona que hace venta de servicios, no lo mismo de ventas comerciales, ¿verdad? Digamos que en Costa Rica en este caso sería el 13%, empresas de servicios. Por ejemplo, un profesional que ofrece servicios sería un 2%. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Sin embargo, la factura puede llevar un complemento entregado por empleado vendedor, realizado por la auxiliar de cantidad, recibido conforme al comprador. Leyendas específicas tales como esta factura deberá interés moratorios de ley si no ha sido cancelada entre días después de la fecha de hoy. O no se acepta reclamos una vez que la mercancía haya sí salido de nuestra almacén. ¿Ok? Entonces, puede tener descripción, que es parte de la factura que tenga una descripción, alguna nota comercial. En empresas como los supermercados, farmacias y otros aceptan el uso de las cajas registradoras como medio de control de los ingresos, para lo cual se requiere la autorización previa de la administración tributaria correspondiente. En esos casos, la cinta de control y los tiquetes que emita estas cajas deberán cumplir los requisitos que establecen la normativa del país. En algunos países también se utiliza llamada factura electrónica, que es un documento comercial en efectos tributarios generado, expresado y transmitido en forma electrónica. Para utilizar la factura electrónica, los comerciantes deben registrar en la institución que corresponda en su país firma digital para documentos electrónicos. Entre los beneficios de la factura electrónica está. Es muy curioso porque como yo comentaba bueno, en la clase anterior, en la clase introductoria del curso, este, estamos utilizando este libro
que fue del 2016 al 2017 su creación. Este, y entonces, en ese entonces apenas se venía conociendo el concepto de factura electrónica, ¿verdad? Entonces, por eso dice como, en algunos países se utiliza factura electrónica y ahora que estamos en el año 2025 casi 10 años después, este, es como, en algunos no, digamos, como en su mayoría ahora, ¿verdad? 10 años después. Entre los beneficios de la factura electrónica están disminución de los costos de operación, disminución de papeleo, de incrementa bodega, o sea, ya no es como antes que se sentían todos los archivos, ¿verdad? Y despacho de facturas, agilidad en el proceso de trámite y gestión de cobro, disminución de tiempo y en procesos administrativos, aumenta la productividad para la empresa, pues se asegura la eficacia y seguridad en el intercambio de información. Por acá, bueno, tenemos un ejemplo sencillo de una factura, ¿verdad? Digamos, nombre de la empresa, la factura, el nombre, el número de la factura, el día, mes, año, la fecha, dirección, cédula jurídica. Bueno, aquí están como los campos básicos de la factura, su total IVA, en que se ha afectado, y el total. Recordemos que ahora existen diferentes sistemas contables en el cual nos facilitan la creación de una factura electrónica. Como se indicó anteriormente, las empresas pueden usar dos clases de facturas, de contado y de crédito. La factura de contado puede ser dos tantos, original para el cliente y la copia comprobante para la contabilidad. La factura del crédito puede ser en cuatro tantos, original firmada para el cobro, copia del cliente, copia de la contabilidad, copia para el consecutivo o archivo general. Por son cuando uno va a sacar un crédito, son tantas copias, ¿verdad? Uno va a sacar algo y son, firma aquí, firma allá, firma acá, un montón de copias. La factura original de venta al crédito queda en el archivo de custodia para efectos de cobro y se entrega al cliente cuando cancele totalmente. Ok, entonces va que es diferente de la factura de contado. Cuando la factura de contado, usted compra de contado, la original, digamos, va al comprador y la copia va al archivo. Cuando es de crédito, entonces la original va al archivo y la copia al comprador. Luego por acá tenemos un cheque, que es un concepto, no sé si a la fecha todavía se utiliza, ¿verdad? Digamos, antes los negocios utilizaban muchas chequeras. Dice, el cheque es una orden incondicional de pago girada contra el banco y pagadera a la vista de constar por escrito en una de las formas suministradas en el banco girado al cuenta correntista y contiene nombre registrado, lugar y fecha de expedición, nombre de la persona cuya orden se gira o menciona al ser al aportador, mandato puro simple de pagar una suma determinada, la cual debe ser escrita en letras y también en cifras o con máquina protectora y firma el girador de su apoderado o de su persona utilizado para firmar en su nombre. El cheque deberá ser necesariamente escrito en tinta o máquina y la firma que la cubra deberá ser autógrafa escrita a mano. El cuenta correntista puede confeccionar sus propios cheques cuando tenga la autorización del banco, siempre que tenga los datos necesarios para identificar al girador y al tomador, así como la seguridad para evitar altercaciones o falsificaciones. Entonces, bueno, por acá tenemos la estructura de un cheque, el nombre del banco, me imagino que es el logo de la empresa que emite el cheque, el número de cheque, este, hágase la orden, aquí, la cantidad por la cual se va a intercambiar ese cheque en letras, aquí el monto en colones, la firma y el número de cheque, ¿verdad? Entonces, eso se utilizaba hace muchos años cuando no existían las transacciones. Entonces, eh, las empresas claramente no manejaban tanto efectivo, digamos, en en lugar de trabajo. Entonces, por lo tanto, se le pagaba a las personas por medio de un cheque, ¿verdad? Entonces ya la empresa, el día de pago tenía, digamos, como los cheques de todos los trabajadores, no sé, 50 trabajadores, 100 trabajadores, y a cada uno le emitía su respectivo cheque, y así luego la gente tomaba este documento de pago y iba al banco y lo intercambiaba y listo. Firmas en los cheques.
Recordemos que estamos iniciando este curso de contabilidad y por lo tanto estamos estudiando lo que serían el origen de la contabilidad, ¿verdad? Para que no exista alguna confusión en relación al tiempo actual. Entonces, es como se vino originando, digamos, hasta la fecha, que efectivamente ahora se utilizan como simples, transferencias, bitcoins, otro tipo de moneda, pero es como el estudio del origen de cómo se ha ido desarrollando hasta la actualidad. Existen cuentas individuales en cuyo caso los cheques se pagan si ostentan la firma de la única persona que ha sido registrada en la tarjeta de corporación de firmas que están en poder de los bancos. También están las cuentas colectivas que permiten el retiro de fondos mediante cheques firmados por cualquiera de las personas cuyas firmas están registradas en la tarjeta. Este último sistema podría usarse cuando varios funcionarios de la empresa están autorizados a disponer de los fondos de la cuenta corriente. Otra forma de registro de firmas de la cuenta mancomunada, cuando se da esta forma, se exige que todo cheque tenga las dos firmas o firmas o más firmas registradas. Pues lo contrario, no se procede a su pago. El sistema es para controlar pagos en una forma más estrecha, haciendo que la emisión de todo cheque tenga que invertir dos más personas, intervenir dos más personas con el fin de evitar malos manejos en los fondos depositados en el banco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé, la municipalidad, existe el presidente municipal y existe, digamos, el tesorero. Entonces, en el banco, para que cualquier acción de pago se efectuara, entonces el tesorero y el presidente tenían que firmar. Siempre dos personas para evitar el tema de la corrupción. Dice cheque certificado, algunas veces se necesitan garantizar que el cheque emitido tiene fondos. Para ello, el liberador o cualquier tenedor que exige al banco que certifique que el cheque que en la cuenta existen fondos suficientes para pagarlo a la empresa, la, em- las expresiones certificado visto bueno u otras similares firmadas y fechadas por el banco son suficientes para obligar al banco al pago del cheque, quedando libres de toda responsabilidad del liberador y los endosas. Por lo tanto, este cheque certificado es casi como dinero en efectivo. La certificación o visto bueno debe constar siempre que el cheque no puede anularse y la única manera de recuperar el dinero de este tipo de cheque es mediante su presentación al banco, ya sea para cambiarlo o para su destrucción. ¿Ok? Me da mucha gracia porque yo recuerdo que cuando se utilizaban los cheques, entonces a veces habían lugares, empresas agrícolas que queda muy lejos salir como a la ciudad a cambiar un cheque. Entonces, como queda bastante lejos, como queda un poco lejos, este, lo que pasaba es que las personas iban con el cheque a la pulpería, iba con el cheque, iba a la pulpería o iba, ¿cómo se llama? Se me da el nombre. Hay un lugar donde se iban. Era como una fonda, era como, bueno, era un lugar que era como una pulpería, pero tenía otro nombre, donde las personas simplemente se acercaban y cambiaban el cheque y entonces el negocio ya le daba la comida o ropa o o lo que necesitara, ¿verdad? Eran almacenes que tenían de todo. Ahorita si me acuerdo lo menciono, ya se me olvidó, no sé por qué. Cuando una empresa emite cheque y produce una operación contable quedar, que debe quedar anotado en los libros de contabilidad y para ello puede usarse dos tipos de cheques. El cheque corriente de tamaño pequeño que viene en las fórmulas que normalmente se le entregan el banco a su cuenta correntista para el uso personal. El cheque probante, que es el procedimiento que se usa en toda empresa, importante que permite mayor detalle y control del sistema contable. Comisariato, se llama comisariato. Entonces, la empresa a uno le daba el cheque y uno iba al comisariato, ya me acuerdo, yo no sé.
Yo sabía que era algo así como algo de policía, algo así. Pero en aquel tiempo las bananeras se llamaban comisariato. Entonces la empresa salía el cheque y todo el mundo salía corriendo al comisariato a comprar con ese cheque. Boleta de depósito bancario. Recordemos que estamos hablando de los orígenes de la contabilidad, ¿verdad? Y en este caso, los tipos de documentos que se utilizaban como intercambio. Entonces, por aquello que alguien diga, bueno, es que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Digamos, con la actualidad. Pero es el origen de la contabilidad. ¿Ok? Este comprobante representa la parte contraria del cheque y sirve para aumentar la cuenta corriente por los depósitos del dinero que reciba el banco. Este se entregará un comprobante recibo que debe contener mínimo los siguientes requisitos. Bueno, esto es como, bueno, este sí, ¿verdad? Boleta de depósito bancario. Este actualmente es como el recibo amarillo que uno le da en el banco. Este, otra cosa en representación al cheque, yo recuerdo que a veces a las personas les pagan un cheque y si perdía ese cheque, usted perdía, digamos, el dinero, a menos que la empresa este, le volviera, digamos, a hacer otro cheque, ¿verdad? Pero no, una gestión grande porque ya la empresa tenía que justificar al banco que ese cheque no va a ser cambiado porque se perdió y luego poder emitirle otro. Entonces, ¿cuántos días la persona se quedaba sin dinero, digamos, porque se le perdía o se le rompía o algo pasaba? Hacía mala firma, era un caos. Pero eran como las formas de pago que existían al principio del comercio. Entonces dice, el lugar de emisión, y ahora sí estamos en lo que sería la boleta de depósito bancario, el lugar de donde se hace el depósito, la fecha, el nombre del banco, el nombre del cliente, la suma recibida, el sello o marca del banco. Este último punto es importante ya que representa la garantía para el banco y el corrientista de los valores depositados, por lo tanto, solo serán válidos los depósitos cuyos comprobantes respectivos ostenten lo siguiente. Contramarca en la máquina convalidada y sello del cajero recibido. El sello del cajero recibidor y contramarca del oficial de contabilidad, número firma y sello del cajero. Número firma y sello del cajero recibidor. Numerador, firma y sello del cajero recibidor. Esta fórmula es entregada por el banco a su cuenta corrientista, normalmente sin costo alguno. Este formulario normalmente viene con dos tantos, el original y la copia. Algunos traen columnas para tallar las monedas, billetes, cheques y otros valores que se usan. Entonces, por acá tenemos como, para que se llama la boleta de depósito bancario, que, bueno, esta es la imagen que subieron, pero efectivamente, digamos, ahora es una amarilla ahí, este, que se borra como si nada, ¿verdad? Digamos, porque la tinta es como a carbón y se borra muy fácilmente. Por acá luego tenemos lo que sería una nota de débito. Este documento sirve para notificar a una persona o empresa que su cuenta ha sido cargada debidamente, dándose en dicho comprobante la razón al respecto. Es importante que el nombre de ese comprobante nota de débito. Este escrito en lugar sobresaliente en el documento para que guarde el verdadero significado de este justificante es un débito para quienes reciben y un crédito para quienes lo entregan. Entonces, a veces el banco dice, bueno, hay una nota de débito, este, que representa, digamos, a lo que sería el cobro de, o sea, usted como cliente, ¿verdad? Que le ponen, digamos, cada año la tarjeta. Entonces, eso es una nota de débito, algo que el banco carga, digamos, una deuda que el banco dice, bueno, usted tiene una deuda con nosotros y carga una nota de débito. O puede que usted tenga ahorros, entonces le cargue una nota de crédito. Aquí está la nota de crédito. Dice, este documento sirve para notificar a una persona o empresa que su cuenta ha sido acreditada, abonada, dándose en dicho comprobante las razones al respecto. El nombre de este comprobante, nota de crédito, debe quedar en un lugar visible. Este justificante es un crédito para quien lo recibe y un débito para quien lo entrega.
Funciona en forma contraria a la nota de débito, ¿ok? Es más bien cuando usted recibe ahorros. Letra de cambio. Según Jorge González, 1980, en su libro de Curso de Legislación Mercantil, se establece el siguiente concepto: la letra de cambio o cambial es un título o valor por medio del cual una persona, liberador o girador, ordena incondicionalmente a otra, liberador o girador, el pago de una suma cierta de dinero a vista o plazo y a favor o a la orden de un tercero, tenedor, tomador, beneficiario o perdedor. Generalmente, la letra de cambio deberá contener el siguiente punto. La denominación de letra de cambio inserta en su texto y expresa en lengua en la que la letra esté redactada. El mandato puro y simple de pagar determina determinada su cantidad. El nombre de la persona que ha de pagar el liberador. Indicación del vencimiento, indicación del lugar en que se ha efectuado el pago, el nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago o cuya orden se ha de efectuar. Indicación de la fecha y lugar en que la letra se libra, la persona que emite la letra, el liberador. Entonces, una letra de cambio, es muy similar al documento anterior que estábamos analizando, ¿verdad? Que eran los recibos, los vales en una empresa, ¿verdad? Un vale era algo que una empresa emite en adelanto, por ejemplo, pago cierta cantidad, pago adelantado, y una letra de cambio ya no es como entre la empresa y un empleado, sino era un préstamo que se hacía, digamos, a través de una letra de cambio, prácticamente a través de la palabra. Acá está. Dice, la letra de cambio cuyo vencimiento no estipulado se considera pagadera a la vista. La letra pagar a la vista es como si yo me lo topo en la calle, entonces le puedo cobrar a la persona, digamos, o sea, como lo puedo hacer efectivo en el momento. Yo le presto y en cualquier momento yo puedo decir, va, ocupo que me devuelva el dinero y ya, digamos, se hace intercambio de letra. Dice, la letra de cambio podrá registrarse en la orden del propio liberador contra el liberador o por cuenta de tercero. El liberador de una letra de cambio podrá estipular el pago de intereses sobre su monto. El tipo de interés deberá indicarse en letra N. De lo contrario, la cláusula correspondiente no tendrá valor alguno. Los intereses corren a partir de la fecha en que la letra fue emitida, salvo que se indique otra fecha. El pago total o parcial de la letra de cambio podrá realizarse mediante un aval. Esta garantía puede presentar un firmante de la letra o un tercero. El aval se hará constar en la letra de cambio o suplementos expresos mediante las palabras por el aval y irá firmado por un notario. ¿Ok? Vamos a ver qué partes tiene la fecha, la letra de cambio. Que tenemos letra de cambio por el número, cuando vence. Ok. Cuando vence, pagar por esta letra de cambio a la orden con intereses en lugar. Y luego aquí tiene una descripción en la parte final que dice, tanto el liberador como el liberador endonzantes o avalistas, así como cualquier otra persona que interviniese en esta letra de cambio, tienen, vamos a hacer un poquito más grande, que dice, tienen renunciados el domicilio, cualesquiera avisos y requerimientos de pago, diligencias de protesto, quedado anexos autorizados la concesión de prórroga sin consultar ni notificar. Nombre del liberador, nombre de quien presta el dinero, nombre del domicilio del liberador. ¿Ok? Entonces, bueno, la letra de cambio era algo que se utilizaba antes para yo asegurarme que la persona sí me iba a pagar, digamos, como un respaldo legal. Pagaré. El pagaré es un documento por el cual la persona física o jurídica que lo suscribe promete incondicionalmente pagar a otra persona en cierta cantidad de dinero dentro de un plazo determinado. Entonces, tenemos la letra de cambio.
Era un documento ya más formal, y luego ahora tenemos el pagaré. El pagaré deberá contener los siguientes requisitos: la mención de ser un pagaré, inserta en el texto del documento la promesa pura y simple de pagar la cantidad del dinero determinada, indicación del vencimiento, lugar donde el pago haya que efectuarse, el nombre de la persona a quienes haya que hacer el pago, cuya orden se haya de efectuar, lugar y fecha que se haya firmado pagar. Entonces, muy similar a una letra de cambio. Los nombres y firmas del quien haya emitido un título y del fiador cuyo lo hubiera. Encontramos aquí una diferencia fundamental, que o el cheque, pues, puesto que el cheque es un mandato incondicional de pago, mientras que el pagaré es una promesa incondicional de pago. En este último caso, el deudor promete pagar, no ordena, ¿ok? El que debe, promete pagar, el que debe, promete pagar como, yo le prometo que lo voy a pagar en esta fecha, entonces yo le emito un pagaré. El pagaré es confeccionado por el deudor. ¿Ok? ¿Ves? A diferencia de, vea qué interesante, digamos, existe documento para todo. Entonces, a diferencia de el el cheque, el pagaré es confeccionado por el deudor. Entonces, es muy interesante, es como una promesa de pago escrita, como yo lo voy a pagar en tal fecha. En la actualidad, es como no, después le pago, o me vuelvo enemigo de mi amigo para no pagarle, pero ¿verdad que el pagaré es como le voy a pagar en esta fecha? Y así yo tengo, digamos, una palabra escrita de que usted indicó, digamos, que me va a pagar. Pagaré es confeccionado por el deudor a favor del acreedor. El valor del pagaré depende del monto de la obligación. Además, los pagarés deben de llevar los timbres que exijan la legislación de cada país. Fiador o fiadores. El fiador o los fiadores representan las personas que de manera voluntaria se hacen responsables de pagar la deuda en caso de que el deudor no cancele. El nombre y firma del deudor o deudores deben aparecer en el pagaré. Eso es complejo porque este, eso es complejo porque si alguien es fiador de una persona deudora que no paga, di usted es acreedora de esa deuda. Entonces yo conozco, digamos, en la actualidad, mucha gente, mucha gente que, di, que tiene deudas que no les corresponden, ¿verdad? Porque, digamos, sus deudores las adquirieron, no las pagaron, y entonces, quedan responsables a estos. Luego tenemos lo que sería una prenda. La prenda es un documento mediante el cual una persona importante, no, una persona impone un gravamen real sobre un bien mueble, con el objeto de garantizar una obligación propia o ajena. Algunos ejemplos de bienes muebles son máquinas en fábricas, muebles, herramientas, vehículos, animales y sus productos. Sus productos, pero son los correspondientes a una anualidad. Frutos de cualquier naturaleza correspondiente al año agrícola en que se celebra. Va, oiga, dice, frutos de cualquier naturaleza correspondiente al año agrícola en que se celebra el contrato de acciones o cuotas de sociedades, títulos, valores del Estado. Me llama mucha atención esa parte, digamos, como frutos, vamos a ver, pero son los correspondientes. Oiga, dice muebles, herramientas, vehículos, animales y sus productos, pero los correspondientes, oiga, se puede ejercer una prenda sobre los animales y sobre el producto, digamos, si usted es un agricultor también. Entonces, interesante. Es como decir, yo le hago una prenda sobre esa cosecha por si no me paga y luego, digamos, yo vengo y reclamo la cosecha.
Frutas de cualquier naturaleza correspondiente al año agrícola en el que se celebra el contrato, acciones y cuotas de sociedades, títulos, valores del Estado. Por eso es que existen como las compraventas, ¿verdad? O digamos, porque su naturaleza viene como de la prenda, digamos, compra-venta. La prenda puede constituirse en fórmulas oficiales en el contrato o documento público privado y la firma del deudor en cada caso deberá ser autenticada por un abogado o falta de autentificación, deberá firmar dos testigos presenciales del otorgamiento. Siento, digamos, que esta parte de la prenda también se da como en los terrenos. No, no sé si estoy mal en definición del concepto, digamos, pero hay terrenos que son como heredados y no tienen, digamos, como tienen el plano, pero no tienen la inscripción como tal, ¿verdad? Digamos, como todo el mundo sabe que usted es dueño de eso, pero a veces a las personas les hace falta como algún papel legal, ¿verdad? Entonces, este, es donde nace el término de la prenda. Y bueno, por acá tenemos lo que sería la prenda. Normalmente se considera la prenda una buena garantía, es especialmente en ventas a créditos, pagadas o bonos en abonos sucesivos, puesto que permite que en caso de no pagar por parte del deudor, se saque en remate los bienes dados en garantía para pagarse en el contrato de la prenda, así como sus modificaciones, prórrogas, innovaciones o cancelaciones deberán constar por escrito e inscribirse en el registro general correspondiente solo cuando la prenda se mantenga en poder del deudor. En caso de inscribir la prenda en el registro general, deberá pagarse los timbres y correspondiente a aquel. Luego aquí viene la hipoteca. Representa un derecho real que se constituye sobre un inmueble para garantizar el pago de una obligación propia o ajena. Como vemos aquí, se habla de bienes inmuebles o sea aquellos que no se pueden mover. Bueno, aquellos que no se pueden mover. Entonces, digamos, como para aclarar ahí en relación a lo dicho antes, ¿verdad? Porque efectivamente está el concepto, digamos, que son bienes muebles. Acá está. La prenda, digamos, son bienes muebles. Yo hice el ejemplo, digamos, como hay un ejemplo de una herencia, pero vemos como que no tiene este, relación el ejemplo, ya que la hipoteca es quien se encarga de eso en relación a los bienes inmuebles. Para garantizar el pago de una obligación propia ajena, como vemos aquí, se habla de bienes inmuebles, o sea, aquellos que no se pueden mover, como un terreno, un edificio, una máquina, una maquinaria inserta en la instalación o terreno donde se está ubicada. O sea, una máquina que no se puede mover también. En estos casos, estos bienes pueden ser hipotecados para ofrecerlos como garantía de una deuda o préstamo solicitado. A la hipoteca que era por primera vez, un inmueble se le llama hipoteca de primer grado, mientras que cualquier otra hipoteca que recaiga sobre dicho. Vamos a ver, dice, a la hipoteca que graba por primera vez un inmueble se le llama hipoteca de primer grado, mientras que cualquier otra hipoteca que recaiga sobre dicho inmuebles se llamaría según el orden en que vaya grabando. Hipoteca de segundo grado, hipoteca de tercer grado. La hipoteca deberá hacerse mediante escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Normalmente la hipoteca devenga intereses, por lo que debe tenerse presente la fecha de pago y registro de eso. La hipoteca se puede pagar totalmente a su vencimiento o en abonos efectuados durante el tiempo que dure. Por lo tanto, si la hipoteca se va a pagar totalmente a la fecha de vencimiento, se presenta en el estado de situación como pasivo no corriente hasta que la proximidad de la fecha de vencimiento permita presentar como pasivo a corto plazo. Si se va a pagar en abonos, los pagos inminentes se presentan como pasivo a corto plazo y el resto pasivo a largo plazo. ¿Ok? Entonces, bueno, la hipoteca, por eso es que en los balances, en los estados financieros específicamente, ¿verdad? La hipoteca normalmente es algo que rige más de un año, ¿verdad? Un año, 2 años, 10 años, 20 años, muchos años, o sea, es a largo plazo, por eso es que va normalmente en lo que serían las cuentas o pasivos a largo plazo. Luego tenemos los bonos, que aquí ya entramos, digamos, como en otras categorías en otro tipo de documentos, digamos, en relación a lo que hemos visto al principio, ¿verdad? Digamos, porque vea que ahí dice República de Costa Rica. Entonces, ¿quién emite los bonos?
El bono surge de un convenio conocido con el nombre de contrato y representa la promesa de pagar una suma de dinero en la fecha de enero, en la fecha de vencimiento señalada, además de intereses periódicos a la tasa estimulada sobre el valor nominal. Las emisiones de los bonos que vencen a la misma fecha se llaman bonos a plazo. Las emisiones que vencen por partes se denominan bonos en series. Algunos gobiernos emiten bonos ya desde el Estado mismo como entidad o bien por medio de sus bancos centrales, por ejemplo, los bonos de estabilización monetaria o los bonos de deuda interna. También existen instituciones gubernamentales o privadas que emiten este tipo de título de valor como de forma financiamiento. ¿Ok? Entonces, pero más que todo se da en el Estado, en el gobierno, o sea, este, digamos, los gobiernos y las empresas son quienes emiten eso, a diferencia de todos los tipos de documentos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Como el vale, la hipoteca, no sé, el cheque. Estos ya, digamos, son como de otra categoría. Em, si no me equivoco, Venezuela, cuando estaba en su apogeo, que se consideraba como una potencia económica por digamos, los nacimientos del petróleo, empezó, digamos, a vender bonos de deuda, digamos, a diferentes países, y cuando ya vieron, digamos, y que esos no iban a ser pagados, empezaron a valer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, toda la gente que invirtió pensando en que los bonos tenían, digamos, seguridad y probablemente perdieron todo su dinero. Los bonos se usan para obtener dinero del público en general o de inversionistas, instituciones, cuando el monto de los recursos de capital requeridos es demasiado elevado para que un solo acreedor pueda proporcionarlos. Al vender bonos en denominaciones pequeñas, una cantidad grande de deuda a largo plazo se está dividiendo en muchas unidades de inversión, lo cual permite que más de un acreedor pueda participar en el precio. Ahora, todos los bonos es más que todo, digamos, para que, o sea, es algo a gran escala para que muchas personas puedan participar de estos y no, digamos, sea como solo una persona que invierta, digamos, sino que sean miles o cientos de personas o tal vez no personas, sino también empresas, ¿verdad? Digamos, empresas que quieran invertir sus excedentes de dinero en proyectos de otras, o sea, inversiones de otras empresas y que van a recibir, que van a seguir por esta inversión, digamos, pagos de acuerdo a su denominación, ¿verdad? De acuerdo a lo que digan los bonos de deudas. Luego tenemos los certificados de depósito a plazo. Son títulos valores emitidos por los bancos comerciales, pueden ser tanto de manera local como extranjera. Se emite en la orden o al portador con la garantía general de los bancos estados. Cada banco estatal establece libremente la tasa de interés, en el caso de los títulos de moneda local, en el caso de los certificados de depósito a plazo en moneda extranjera. El Banco Central de cada país asigna semanalmente la tasa de interés que se deberá pagar. Normalmente los intereses que pagan los certificados de depósito a plazo están sujetos al pago de impuestos sobre la renta, por lo que los bancos retienen el porcentaje correspondiente al inversionista antes de pagar los intereses. Específicamente, en Costa Rica los títulos emitidos en moneda local están sujetos a un impuesto de renta del 8%, mientras que los emitidos en moneda extranjera están exentos de dicho impuesto. ¿Ok? Bueno, por acá tenemos un comprobante certificado de depósito a plazo. Vamos a ver qué dice. Mutual estatal de ahorro y préstamo pagar incondicionalmente. ¿Ok? La suma de 4 millones por su depósito a un plazo de 6 meses a partir de la fecha que. Sí, los certificados de depósito a plazo
certificados de depósito que son diferentes a los bonos de deuda. Eso es como cuando yo tengo, no sé, 1 millón, 10 millones, y yo le digo al banco, tome, quiero guardar mi dinero ahí, emítame un certificado de depósito y el banco le dice, bueno, digamos, podemos pagar tantos intereses. Entonces, por esto es que estos son emitidos por los bancos, digamos. A diferencia de los bonos, como vimos anteriormente, digamos, los bonos es más bien cuando el banco necesita dinero y le dice como, veas que yo ocupo dinero, emito bonos y entonces con ese dinero voy a trabajarlo y luego yo le pago intereses a los clientes. Aquí no, aquí es al revés. Aquí es cuando un cliente quiere guardar su dinero, ahí lo guarda, igual el banco le paga, pero digamos, el banco no está emitiendo un bono de deuda, sino le emite un certificado de depósito a plazo al cliente. Luego tenemos lo que serían las acciones. Luego tenemos lo que serían las acciones. Una acción es un título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de socio en una sociedad anónima. Las acciones, por lo tanto, representan partes iguales de capital social de una sociedad anónima y confiere a su tenedor la calidad de socio. Las acciones pueden constituirse en dos categorías, las acciones comunes u ordinarias y las acciones preferentes o preferidas. Las acciones comunes representan partes iguales del capital social, otorgan idénticos derechos, serán de un valor nominal igual a la unidad monetaria. De Costa Rica, sus múltiplos o submúltiplos deberán ser nominativos. Es prohibida la emisión de acciones sin valor nominal. Las acciones preferidas o preferentes son aquellas que dan a su tenedor cierto privilegio, normalmente respecto al pago, normalmente respecto al pago de dividendos o los activos en caso de la liquidación. Como ya hemos visto, la base para el registro de las transacciones en contabilidad consiste en los distintos documentos utilizando en comercio las empresas, de los cuales hemos estudiado los más importantes. Bueno, estos son, recordemos que estamos desarrollando lo que sería este, el curso de contabilidad y estamos viendo en esta parte introductoria los orígenes de el comercio, ¿verdad? Entonces, estábamos estudiando lo que serían los diferentes, aquí como dice, como hemos visto, la base para el registro de transacciones de contabilidad la constituyen los distintos documentos utilizados, ¿verdad? Digamos, de todo lo que hemos visto y explicado y hablado. Entonces, es muy interesante este último, digamos, las acciones. Vamos a ver. Dice que existen acciones comunes y acciones preferentes. Entonces, ya que ahí aclara el término, digamos, aclara que se entiende como una acción preferente en relación al pago o la liquidación de este. Entonces, ¿qué significa, digamos? Una acción preferente es como yo invierto en su empresa, pero lo que me interesa a mí no es formar parte de la empresa, me interesa es que me pague. O sea, yo al final saber de que usted me va a pagar. En cambio, están las comunes, que es como yo quiero invertir, pero yo tomar decisiones de esa empresa. Entonces, yo ya tengo, digamos, voz y voto y todo lo demás, depende también del porcentaje, o depende, digamos, de las políticas de la empresa, digamos, qué porcentaje de acciones tiene que tener una persona para poder tener voz y voto. Pero es interesante porque, digamos, alguien que no estudie el concepto o no se detenga, digamos, a leer eso, podría pensar que una acción preferente es como una persona, ¿verdad? Como que es preferente en relación a un VIP. ¿Verdad? Usted es un cliente preferente, ¿no? Digamos, aquí es como, usted es un cliente preferente, pero no en relación a tomar decisiones, sino en relación a que si yo tengo 10.000 pesos y tengo o sea, hay dos accionistas, el común y el preferente, y yo tengo que pagar 10.000, yo tengo que pagarle al preferente. El común no, porque de cierta forma como que forma parte de esa deuda, porque es parte de la empresa. En cambio, el preferente es como, yo quiero invertir, pero mi interés principal es que me pague nada más, o sea, saber que usted me va a pagar. Entonces, claramente, este tiene un menor riesgo. Un menor riesgo, este, mm, pero bueno, ahí ya hay que estudiar más cosas de la empresa, porque también alguien que
de acciones comunes, estas pueden aumentar en relación al porcentaje de ventas y probablemente así gane también. El preferente normalmente tiene una tasa fija. El común es como en relación a una tasa en relación a las utilidades. Entonces, si nos fue bien, ganamos. Entonces, vean que estudiando esto desde los conceptos básicos contables, ya cuando lleguemos a otros cursos de finanzas 1, 2 y 3, vamos a entender de qué nos están hablando. Entonces, muchas gracias. Eso sería todo en relación a a la introducción de esta parte. En este video solo vamos a estudiar lo que sería esta parte de los documentos y orígenes de la contabilidad y bueno, vamos a hacer una siguiente clase para ya dar inicio a la parte introductoria de lo que serían los conceptos contables específicamente. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma CR.